Evangelio según San Marcos capítulo 6. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni un pan, ni una alforja, ni una calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistáis 2 túnicas. Y les dijo: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Y otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo: aquel Juan, a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver, y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: venid también vosotros aparte, a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero les dieron marcharse y muchos cayeron en cuenta, y fueron allá corriendo, a pie de todas las ciudades, que llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor,
y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora de avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Y él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos le dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba, y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos, y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la 4ª vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar, y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles: ánimo, que soy yo, no temáis. Subió entonces donde ellos a la barca y animó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocara siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban sanos. Palabra de Dios. Hola a toda la comunidad de la Red Católica Mundial de Oración y Alabanza. En el día de hoy hemos leído el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, un capítulo lleno de enseñanzas poderosas, milagros asombrosos y lecciones que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Este capítulo nos muestra la autoridad de Jesús, la importancia de la fe y cómo Dios obra incluso en medio de nuestra incredulidad. Vamos a desglosarlo versículo por versículo, con reflexiones profundas y citas bíblicas que nos ayudarán a entender mejor el mensaje de Jesús para nosotros hoy en día. Vamos a empezar de los versículos 1 al 6. Jesús es rechazado en Nazaret. En los versículos 3 se lee: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Y en el versículo 4, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesús regresa a su pueblo natal, Nazaret, pero en lugar de recibirlo con honor, la gente lo rechaza. Lo ven solo como el carpintero, el hijo de María, y no pueden aceptar que alguien tan común tenga tanta sabiduría y poder. Este rechazo nos habla de cómo a veces subestimamos a las personas por su origen o apariencia, en lugar de ver la obra de Dios en ellas. En Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios usa a personas comunes para hablarnos? ¿Rechazamos su mensaje porque no viene de alguien famoso o importante? Este pasaje nos desafía a estar abiertos a la obra de Dios en cualquier forma que Él elija
y de la manera que Él quiera manifestarse. En los versículos 7 al 13 se nos habla de Jesús enviando a sus 12 discípulos. En el versículo 7 se lee: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Y en los versículos 12 al 13, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Jesús no solo obra milagros, sino que también capacita a sus discípulos para hacer lo mismo. Les da autoridad y les envía a predicar el arrepentimiento y a sanar a los enfermos. Esto nos muestra que el ministerio de Jesús no es solo para Él, sino para todos los que lo siguen. En Mateo capítulo 28, de los versículos 19 al 20 se lee: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios nos llama a ser sus embajadores en el mundo. No necesitamos ser perfectos o tener todos los recursos. Solo necesitamos obedecer y confiar en su poder. ¿Estamos dispuestos a salir y compartir el mensaje de Jesús con los demás? En los versículos 14 al 29 se nos habla de la muerte de Juan el Bautista. En los versículos 17 al 18 se lee: Porque Herodes mismo había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel, porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y en los versículos 27 se lee: Y al instante el rey envió a un verdugo, y mandó que le trajesen la cabeza de Juan. La muerte de Juan el Bautista es un recordatorio del costo de seguir la verdad. Juan fue fiel a su llamado, incluso cuando eso significó enfrentarse al poder y perder su vida. Su martirio nos desafía a ser valientes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición. En Juan capítulo 15, versículo 18 se lee: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Estamos dispuestos a defender la verdad, incluso cuando es incómodo o peligroso? La vida de Juan nos inspira a ser fieles a Dios, sin importar las consecuencias. En los versículos 30 al 44, Jesús alimenta a los 5,000. En el versículo 37 se lee: Él les dijo: Dadle vosotros de comer. Y le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y en el capítulo 41 se lee: Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Este milagro muestra la provisión de Dios en medio de la escasez. Jesús toma lo poco que tiene, 5 panes y 2 peces, y lo multiplica para alimentar a una multitud. Esto nos enseña que Dios puede hacer mucho con lo que le ofrecemos, por pequeño que parezca. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en la gloria de Cristo Jesús. En estos momentos, todos tenemos 5 panes y 2 peces en nuestras manos. Dios quiere usarlos para bendecir a otros. Confía en que Él puede multiplicar tus esfuerzos y recursos para su gloria. En los versículos 45 al 52, Jesús camina sobre el agua. En el versículo 48 se lee: Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo. Y en el versículo 50, porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús camina sobre el agua en medio de la tormenta, mostrando su dominio sobre la naturaleza y su presencia en medio de nuestras dificultades. Aunque los discípulos estaban asustados, Jesús les dice: Yo soy, no temáis.
En Isaías 43, versículo 2, dice: cuando pase por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. En medio de las tormentas de la vida, ¿confiamos en que Jesús está con nosotros? Él nos dice: no temas, porque Él tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida. El capítulo 6 de Marcos nos muestra a un Jesús poderoso, compasivo y lleno de autoridad. Nos desafía a confiar en Él, a ser fieles a su llamado y a creer que Él puede hacer milagros en nuestras vidas. ¿Qué área de tu vida necesita un toque de Jesús en el día de hoy? ¿Necesitas sanidad, provisión o simplemente recordar que Él está contigo en medio de la tormenta? Déjame saber en los comentarios y no olvides compartir este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga. Recuerda que estás en la Red Católica Mundial de Oración y Alabanza. Que tengas un feliz y hermoso día.